Shalom Alejem, Mishpajá. La paz sea con ustedes, familia, que nuestro Abacados, nuestro Padre Santo, en este tiempo nos instruya, nos edifique, nos alimente. Esta vasija que les habla pueda ser ese instrumento útil en las manos de nuestro Elohim para que así haga con la Mishpajá, con la familia, con su familia, y sabemos que su familia son aquellos que hacen su Kadosh voluntad, su santa voluntad. El Padre ha sido bueno con nosotros y aquí estamos una vez más buscando la estatura del varón perfecto, haciendo bula del vape, lo que el Padre demanda de cada uno de nosotros, que podamos adquirir, que podamos tener, que podamos obtener un poco más de esa estatura, de ese varón perfecto que es nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús, el Mesías, la palabra, la Torah viva, lo que necesitamos cada día, ese crecer de nosotros, es el crecer de Él dentro de nosotros. Y eso es lo que estamos buscando en el día de hoy. El Padre ha sido bueno con nosotros, nos ha permitido estar en este lugar, nos ha dado el privilegio de venir en esta hora a compartir de su palabra, y estoy acompañado aquí con mis dos ajín, Alan Jacob, Alan Santiago, de 8 años, y tengo a Michael, de 9 años, uno con 800 y pico de versos y el otro con 200 y pico, que creo que son más, que se lo saben de memoria, pero cuando se les dice que cuánto obedecen, se ríen ellos, ¿no? Y estamos en ese proceso todos, de cada día ir obedeciendo para ir siendo libres, para ir siendo desatados, y el Padre de eso nos quiere hablar. En el mensaje anterior, del martes anterior, o del tercer día, sí, porque el tercer día es el martes, nos hablaba el Padre de vida, muerte, y esto hoy nos va a hablar de atar y desatar, que tiene que ver exactamente con lo mismo, con vida o muerte, pero aquí estaban hablando de atar y desatar. Vamos a ver el Padre lo que nos habla en el día de hoy. Saludamos muy afectuosamente a todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales, esperando que el Abba igualmente les dé esa oportunidad, el privilegio de poder llegar a ese mensaje de parte de Él, y las palabras que salgan de la boca de Elohim a través de la boca de este siervo pueda convencerles de pecado, de juicio y de justicia, y salir a obedecer para que el Padre igualmente, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, la palabra se entrone, quede sellada en sus corazones. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abba, para que sea Él en esta hora quien hable, quien se mueva en este lugar de una manera poderosa. Alan, entonces por favor regálenos el clamor en el día de hoy. Nos presentamos delante de ti, Padre, dándote muchísimas gracias por este nuevo día, por este nuevo día. Tú nos has dado estar aquí, bendito Padre, porque sabemos que no son por méritos propios, sino porque tú las has permitido y tú así lo has querido, bendito Padre. Háblanos, bendito Padre, háblanos para que salgamos a obedecer, bendito Padre. Danos sabiduría, bendito Padre, danos entender para entender tu palabra y salir a obedecer lo que tú nos estás mandando, bendito Padre, porque sabemos que por el pecado que nosotros no entendemos, bendito Padre, pero háblanos, bendito Padre, háblanos sus corazones, bendito Padre. Tú nos dices que ya no tenemos que ser más infieles, bendito Padre, porque hemos sido infieles en las áreas que no te hemos obedecido, que no hemos escuchado tu palabra, bendito Padre. En esas áreas hemos sido infieles, pero hoy estamos aquí, bendito Padre, pidiéndote perdón, bendito Padre, porque reconocemos que aún hay errores en nosotros, aún hay mancha, bendito Padre, y por eso hoy estamos aquí, bendito Padre, limpiándonos de todo ese pecado, bendito Padre, despojándonos de ese viejo hombre, bendito Padre, que está viciado, bendito Padre, conforme a los deseos engañosos, bendito Padre, que ya no le hagamos más caso a Satanás, bendito Padre, que ya no nos acerquemos más al lobo, bendito Padre, sino que escuchemos la voz del pastor y le sigamos, bendito Padre, porque sabemos que si nosotros oímos la voz del pastor y le seguimos, nos va a ir bien, bendito Padre. Tú nos dices que tenemos que limpiarnos, bendito Padre, que tenemos que limpiarnos
de todo pecado, bendito Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, en la acción de toda nación de gracias, en la presencia de tu Ruach HaKodesh. Amén, amén y amén. Amén y amén. Atar y desatar. Vamos a ver de qué nos habla el Padre en el día de hoy. Fundamentos nuevamente trae para ir creciendo y poder ir más allá de lo que Él nos trae en el día de hoy. Podemos salir, escudriñar más y Él va a comenzar a dar si obedecemos. De eso depende, el entender depende de la obediencia. Eso es lo que dice Tehilín, Salmo 111:10. El buen entender son los que obedecen, los que guardan sus mandatos, sus mitzvot, mandamientos como nos enseñaron. Entonces vamos a ir a la palabra de una vez. Vamos a ir en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, a Devarim, Deuteronomio, capítulo 11, verso 26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. El Padre nos habla de los dos caminos de una vez. Nos va a hablar el Padre de atar y desatar. Y atar tiene que ver con ligaduras, tiene que ver con sujetar. Cuando nosotros nos sujetamos a la palabra, estamos siendo atados a ella. Y cuando nos desatan de la palabra, igualmente vamos a quedar sueltos, ¿no? Y vamos a ser presos en el otro lado. Así nos dice la palabra por ahí en Romanos, nos habla de eso, ¿no? Que cuando nosotros somos libres del pecado, entonces quedamos siendo siervos de Yahshua, siervos de la justicia. Entonces de eso es más o menos los que por eso nos habla en este momentico. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Nos hablaba el Padre ahora 8 días es exactamente esto, ¿no? Vida, muerte, bendición y maldición, bendición, vida y la maldición, muerte. De eso es que nos quiere hablar el Padre en el día de hoy. Entonces, quedar atado, ¿y qué tiene que ver esto con atar y desatar? Vamos a ir entrando en el tema y el Padre nos va a ir aclarando. Vamos a ir a Romanos, capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Sencillo, ¿no? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, lo leíamos ahora igualmente, que leíamos también Romanos 6:23, vamos a buscarlo y nos vamos metiendo. Entonces aquí nos está hablando el Padre de esto, ¿no? Ahí nos está mostrando el otro camino. Recordemos que en Devarim 28:1 nos dice cuál es el camino de vida, que es el camino de bendición. Y en el 28:15 en adelante nos habla del camino de maldición, cuando llegan las maldiciones a nuestra vida, o sea, cuando llega la muerte a nuestra vida, cuando somos atados a la muerte. Aquí ya comienza el Padre a hablarnos, o sea, que hay dos caminos a los cuales estamos siendo atados. Si obedecemos la palabra, estamos siendo atados al camino de vida. Si desobedecemos la palabra, estamos siendo atados al camino de muerte, porque desobedecer la palabra es obedecer a Satanás o a Hasatán, el diablo, como nos enseñaron, ¿cierto? La serpiente antigua. Entonces, ahí vamos entendiendo por qué tienen que ver estos dos caminos con atar y desatar. Y eso era lo que nos decía aquí, ¿no? Por el pecado, la muerte entró. Entonces, porque la paga del pecado, dice la palabra en Romanos capítulo 6, verso 23. Alan, por favor. Porque la paga del pecado es muerte, mala dádiva de Elohim es vida eterna en Mashiach Yahshua Dios nuestro. Listo, ahí estamos viendo que o somos atados al uno por el pecado, o somos atados al otro por la obediencia. Ahí ya estamos viendo lo que realmente representa atar. Atar es ligadura, usted puede ver ligadura, es sujetarse. Hay cadenas, quedamos atados al uno, quedamos atados al otro, no hay un tercer camino. Entonces el Padre nos va a ir enseñando esto, que vamos a ver si es verdad lo que yo acabo de decir. Vamos a ir a Gilel, a Lucas, capítulo 13, vamos a leer del 10 al 13. Enseñaba Yahshua en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad,
y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ah, ¿y qué tiene que ver esto con atar y desatar? Si dice que una mujer, dice que hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, o sea, estaba enferma hace 18 años, hacía 18 años andaba encorvada, o sea que tenía un espíritu. Vamos a ver qué tiene que ver con eso. Es necesario entender todas estas cosas. ¿Qué es lo que hace ese espíritu inmundo? ¿Qué es lo que representa ese espíritu inmundo en nuestra vida? Vamos a seguir leyendo y vamos, porque íbamos hasta del 10 al 13, ¿cierto? Vamos a leer entonces 12 y 13. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Elohim. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. O sea que cuando sale la enfermedad de ella es libre. Debemos tener en cuenta esto, porque vamos a ver qué es lo que representa ese espíritu inmundo. Hay un espíritu inmundo que la mantenía encorvada y hacía 18 años la tenía en esas condiciones. Y llega Yahshua, Jesús, la palabra, llega a su vida. Y entonces dice que pone sus manos sobre ella. Y entonces vamos a leer Gilel, Lucas 13:16, para que entendamos hacia dónde nos está llevando estos versos. Vamos a ir a Gilel, Lucas capítulo 13, verso 16. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? O sea que ese espíritu inmundo de enfermedad que tenía esta mujer era la atadura. Por eso le está diciendo: no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Lo que hizo Yahshua cuando le dio libertad es soltar esa ligadura, es desatar a esta mujer. Esta mujer estaba atada a las tinieblas, estaba atada a la muerte, estaba atada a una enfermedad, estaba atada a un espíritu inmundo. Eso es lo que debemos entender, que cuando nosotros obedecemos a Satán, o desobedecemos la palabra, desobedecemos a Mashiach, a Cristo, va a llegar el momento en que vamos a quedar atados a un espíritu inmundo, porque recordemos que por medio de la obediencia le entra el Ruach HaKodesh, pero por medio de la desobediencia entra la muerte, por el pecado entra la muerte, dice. ¿Sí? Leíamos ahora en Romanos capítulo 5, verso 12. Entonces, cuando hablamos de atar y desatar, tiene que ver con espíritus inmundos o el Ruach HaKodesh. De eso es que se trata el tema en el día de hoy. O sea que ya aquí nos dimos cuenta que la atadura tiene que ver en el lado de atarse uno a Hasatán, a espíritus inmundos, tiene que ver con eso. O sea, estar atado a una enfermedad. Tengo una enfermedad por toda mi vida, estoy atado a una enfermedad, pero esa enfermedad la produce un espíritu inmundo. Y eso debo tenerlo claro. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo en este momento llegó la palabra a ella? Llegó Mashiach y la desató, puso su mano sobre ella, transfirió esa unción. Esta mujer tiene que haber sido una creyente, porque sin eso era imposible hacer. Recordemos que él en su tierra hizo muy pocos milagros a causa de la incredulidad de la gente. Entonces vamos a ir a Geburó Hechos. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo soy desatado de esos espíritus inmundos, de esas enfermedades? Vamos a ir a Geburó Hechos capítulo 5, verso 32. Mira lo que dice. Y nosotros somos testigos suyos de esas cosas, y también el Ruach HaKodesh, el cual ha dado Elohim a los que lo obedecen. Cuando yo obedezco llega el Ruach HaKodesh, que es lo mismo que Mashiach. Por eso en Gálatas 3:14 nos habla de esto mismo. Entonces el Ruach HaKodesh se lo dan a una persona cuando obedece. ¿Y qué es lo que hace el Ruach HaKodesh? El Espíritu Santo. Pues cuando entra en mí, en el área que yo estoy obedeciendo, va a sacar el espíritu inmundo. O sea que va a romper la ligadura, va a romper esas ataduras a la muerte que tiene una persona. Es por eso que dice que la unción pudre el yugo. Es lo mismo, yugos son espíritus inmundos y la unción pudre el yugo. Cuando entra la unción, cuando entra el Ruach HaKodesh, que representa el aceite, la unción, entonces va a romper esas ataduras, esas ligaduras o esas cadenas, llamémoslo de esa manera, para que se escuche como debe ser, ¿no? Porque cuando estamos atados al pecado, a la muerte, cuando hay una enfermedad, tenemos cadenas que tienen que romperse, y se rompen por medio del Ruach HaKodesh,
que es cuando obedecemos, que es lo mismo que cuando creemos, que es lo que dice Gálatas 3:14. Leamos ahí Gálatas 3:14, mira. Para que naciera Yahshua la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Ruach. Del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Eso es lo que por fe, por obedecer, venga, pero al fin, ¿qué es? Obedecer o fe, es que es lo mismo, porque la fe, la manifestación de que en una persona hay fe es la obediencia. Por eso dice en Santiago capítulo 2, verso 22, dice que la fe actúa juntamente con las obras. Entonces yo creo en la palabra no matar y va de la mano. Cuando yo creo va de la mano y yo dejo de matar porque he creído. Entonces la obediencia va de la mano con la fe. Y ahí vamos entendiendo. Por eso dice por allá en Mateo capítulo 12, versos 34 y 35, que dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. El hombre atado a lo bueno saca buenas cosas, el hombre atado a lo malo saca malas cosas. Eso es lo que realmente dice allí, porque es sinónimo de lo que yo acabo de leer. Estoy atado a lo bueno, de mí van a salir buenas cosas. Yo estoy atado a Machía, de mí van a salir buenas cosas. Estoy atado a la palabra, de mí van a salir buenas cosas. Pero si estoy atado a lo malo, a la palabra de Hasatán, entonces van a salir malas obras. Eso es lo que dice Mateo capítulo 12, versos 34 y 35. Vamos a ir a Santiago capítulo 1, vamos a leer del 13 al 15. Mire lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ah, bueno, entonces la tentación realmente, ¿qué representa? Cuando viene un espíritu inmundo a través de una persona o a través de una situación, viene para atarme, porque en el momento que yo le hago caso al espíritu inmundo, cuando viene una mujer bonita, yo teniendo esposa, y entonces me seduce y yo me voy con ella, o la miro para codiciarla, dice que ya adultero con ella en mi corazón. Entonces viene en un espíritu inmundo para atarme. ¿Atarme qué se representa? Cuando el espíritu inmundo entra en mí, y por el pecado entra la muerte, por el pecado entran los espíritus inmundos. Entonces de eso es que está hablando. Entonces tenemos espíritus inmundos. Entonces de esos espíritus inmundos, de esos deseos que ponen esos espíritus inmundos que moran en nosotros, va a venir la tentación. ¿Qué es lo que quiere hacer? Pues poner un lazo más fuerte, digámoslo de esa manera. Estoy atado a un espíritu inmundo, pero él viene y por medio de otro que viene afuera, ¿para qué? Para fortalecerse él. Entonces estoy mirando a mujeres para codiciarla, y hay un espíritu inmundo. Pero entonces viene y trae la tentación de afuera para fortalecerse. Entonces va a traer de pronto la masturbación, o va de pronto a traer la pornografía, o va de pronto a traer la inmundicia sexual si yo llego a acostarme con esa persona. Y eso es lo que van haciendo ellos, van creciendo. Así mismo hace Elohim en nosotros, y Yahshua en nosotros. Entra en un área y también desde allí va a traer la verdad por fuera para él crecer en nosotros. O sea, desde un área, y va a traer la verdad en otra área para él crecer y hacerse más fuerte en nosotros. Levantar esas murallas para que Hasatán no pueda entrar, pero Hasatán hace el mismo trabajo. Le damos el verso 15, que aquí redondea la cosa. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ah, sigue todo el proceso y da a luz a la muerte. ¿Da a luz a qué? A una atadura. A una atadura. En el momento que da a luz a la muerte es porque un espíritu inmundo entra en mí y quedo atado a otra cosa más. O sea que el enemigo se ha hecho más fuerte en mí. ¿Qué es lo que debo yo hacer? Cada día escudriñar las escrituras, que el Padre me hable, yo salir a obedecer, para cada día quedar más atado, pero a Elohim, a Dios, quedar más atado a Yahshua, a Jesús, a la palabra, a la Torá. Eso es lo que necesitamos cada día.
Y estamos hablando de dos caminos. Estamos hablando de camino de vida, camino de muerte, camino de bendición, camino de maldición. Y estamos hablando del reino de la hora de la luz y el reino de la oscuridad de las tinieblas. Y estamos hablando del reino de Elohim y estamos hablando del reino de Hasatán. Hay dos reinos, o sea que cuando yo quedo atado a Elohim, al Ruach HaKodesh, a la palabra, entonces quedo atado al reino, y eso es lo que estamos buscando. Que cada día ir quedando más atados al reino para poder, eso es lo que representa la Yeshua, y eso es lo que representa la circuncisión, y eso es lo que representa la redención, y eso es lo que representa el amor, y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a leer Tito, capítulo 2, verso 14, mire lo que dice. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ah, porque el hombre bueno, el buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. A medida que yo voy siendo atado a Elohim, a la palabra Yahshua, van a aparecer buenas obras. Esto es lo mismo que está diciendo aquí. Está hablando de un pueblo. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para rescatarnos de toda iniquidad, para limpiarnos de todo pecado, para limpiarnos de la muerte. De eso está hablando. Hay una limpieza que Él quiere hacer en nosotros, pero depende de cada uno de nosotros si eso se ejecuta o no. Nosotros somos como el árbitro, digámosle de esa manera. Entonces, aquí no está hablando de un pueblo que quiere redimir Él, que quiere purificar, y que ese pueblo sea celoso de buenas obras. Eso es lo que pasa en nuestra vida cuando estamos siendo atados a Yahshua, a la palabra, a la Torah viva, al reino. Vamos a ver Matillahu. Lo que pasa es que muchas veces hacemos este papel. Vea, Matillahu, Mateo, capítulo 23, verso 13. Estamos en la senda, pero si no hacemos lo que Él manda, somos así, como esto. Más hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ah, eso es lo que pasa cuando llevamos mentira. Y estamos en medio del pueblo supuestamente, pero hacemos de esa cizaña, ¿no? Hacemos de aquellas personas que son como los fariseos. Dice, más ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los shamaín de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar. O sea que ser atado a Elohim es comenzar a entrar al reino. O sea, estamos caminando, estamos obedeciendo. Si estamos en ese proceso de obediencia, todavía faltan muchas áreas en las cuales debemos obedecer, pero estamos caminando hacia el reino, estamos siendo atados al reino. Y ese es el proceso que estamos viviendo nosotros cada día. Estamos siendo atados a medida que vamos creyendo y obedeciendo. Estamos siendo atados al reino para un día estar en las bodas del Cordero, estar en ese séptimo milenio, estar en la nueva Jerusalén después, la vida Olam. Estamos siendo atados a la vida, por eso el camino de vida y camino de muerte, camino de bendición y camino de maldición. Reino de la hora de la luz, reino de las tinieblas, reino de Elohim, reino de Hasatán, reino de Dios y reino del diablo. Vamos a ver qué dice Matillahu, capítulo 18, verso 18. Mire lo que dice. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea que hay como unas ataduras arriba y unas ataduras abajo, ¿no? Y debemos entender, esto es bastante profundo, porque recordemos que Hasatán se mueve aquí, acá en esta parte, en el Raquía, ¿no? O en esta parte de arriba de nosotros, en esta atmósfera, para que lo entendamos más fácil. Y ahí, desde allá, estamos nosotros siendo atados a la muerte, porque esos principados tienen conexión con esos espíritus inmundos que hay en nosotros. Y si desatamos acá, y desatar, ¿cómo desatamos nosotros? Pues por medio de la palabra, cuando llevamos a Mashiach, a Cristo, que es la palabra, Él es el que desata.
Él fue el que desató a aquella mujer de ese espíritu inmundo de enfermedad que la tenía encorvada hacía 18 años. Es Él, es Yahshua, y por eso debemos ser portadores de Yahshua, de la palabra de Jesús, para llevarlo a Él, para que Él desate, porque Él es el que hace la obra. Eso es lo que debemos tener claro. Entonces están rompiendo cadenas a medida que voy creciendo y obedeciendo, se van rompiendo esas ataduras, esas ligaduras. Por eso habla el Naví y Esayahu, Isaías, por ahí en 58:6 nos habla de eso. En 58:6 nos habla de eso, el verdadero ayuno. Pero nosotros sí podemos dejar de comer y leer la palabra y todo eso, sí, ese es un ayuno, pero el verdadero, lo que Él demanda de nosotros es esto que estamos hablando, de ir a desatar. Y desatar esas ligaduras. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 58, verso 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Ah, sí, ese es el verdadero ayuno. Cuando comenzamos a obedecer para que entre el Ruach HaKodesh, para que entre la unción y pudra el yugo, eso es que está hablando ahí. Eso es el verdadero ayuno, ¿no? Sí, no estoy diciendo que no podamos hacerlo como nos enseñaron, ¿no? Que vamos, y eso que nos enseñaron más, porque a veces unas personas ayunan es que para conseguir esposo, y ese no es el verdadero ayuno, es para que Él me hable. Es por eso que para desatar, oiga, para desatar las ligaduras, para pudrir el yugo, necesito que el Ruach HaKodesh entre en mí. Para eso necesito la palabra para obedecerla. Por eso el ayuno es buscar la presencia de Él, que Él me hable, me dé la instrucción para salir a obedecer y se pueda desatar las personas de los espíritus inmundos que los tienen azotados. Esos azotes que vienen a causa del pecado, eso ya lo sabemos, ¿no? Vamos a ir a Yohanan, Juan, capítulo 20, verso 23, mire lo que dice. ¿A quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos? Retenidos, dice, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, dice. Remitir es perdonar, ¿sí? Ah, ¿cómo así entonces los talmidim perdonan? No, recordemos que el perdón es Yahshua. Cuando Yahshua entra en mí, ese es el perdón, enseñar un perdón de labios. Y eso no es el perdón que está escrito en la palabra. Ese es un tema bueno, ¿no? Podríamos traer ese fundamento acá. Pero pues, si yo te perdono, eso no es perdonar. Perdonar es cuando yo soy libre. Entonces llega alguien y mata a mi madre. Y entró un espíritu de odio en mí por esa persona a causa de que mató a mi madre. ¿Cuál es el perdón? El perdón es que ese espíritu inmundo salga de mí y yo pueda ser igual con esa persona, igual que era antes, siendo esa persona conocida mía, pues digámoslo de esa manera. Y si no es conocida igualmente, no va a sentir ningún rencor, ningún odio. El perdón es cuando Machía entra en mí. Porque en el momento que matan a mi madre y entra un espíritu inmundo en mí es porque yo fui atado. Y el perdón es cuando yo soy desatado. Y soy desatado cuando obedezco la palabra y Él entra en mí y saca ese espíritu inmundo de mí. Tiene que ver eso con el perdón. Por eso estamos hablando de desatar y tiene que ver con el perdón. Tiene que ver con la circuncisión. Tiene que ver con ser libres. Porque recordemos que esa mujer que estaba atada vino Yahshua y la hizo libre, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice por ahí en Yohanan, Juan 8:32. Y en Juan 15:3 habla de que vosotros ya habéis sido limpiados por la palabra que os he hablado. Eso tiene que ver con limpieza, eso tiene que ver con purificación. Lo que leíamos antes, que un pueblo que viene Él a purificar, a limpiar, para que sea celoso de buenas obras. No puede haber celo en mí si no hay pureza. Celo de mí por buenas obras no puede haber en mí si no está Machía, Cristo, si no está el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo en mí. Y eso debemos tenerlo claro, es lo que pasa con el pueblo del Padre, que no están siendo libres porque no entienden todas estas cosas, no entienden cómo funcionan y piensan que es ir a congregarse.
piensan que es ir a un lugar y decir amén, aleluya, y piensan que en la unción es cantar, y piensan que en la unción es danzar, y piensan que en la unción es hacer todas estas cosas cuando la obediencia no aparece por ningún lado. Entonces la unción no está en ninguna parte, y fuera de eso, si les predican mentira, peor todavía, porque si obedecen mentira es lo mismo, estar atados a las tinieblas. Recordemos que el pecado es una mentira, el pecado es engaño. Es algo que entra en mí que no es la palabra, que yo le permití a causa de obedecer esas cosas que me hablan. Vamos a ir a Juan capítulo 11, verso 52. No solamente por la nación, sino también congregar en uno a los hijos de Elohim que están dispersos. Que estaban dispersos, hoy están como comiendo de sílaba ustedes. Dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim. Eso es lo que el Padre está haciendo con nosotros, nos está atando a Él, nos está atando al reino y estamos levantándonos como uno. ¿Quiénes? Los creyentes. Nos vamos edificando unos con otros, porque hay unos que han sido desatados en unas cosas y otros que hemos sido desatados en otras. Y los que hemos sido desatados en algunas cosas, pues quiere decir que Machía entró, y ese Machía, Cristo, lo vamos y lo llevamos a aquellos que están atados en esas áreas. Y ahí vamos creciendo como congregación, porque la verdadera congregación son todos aquellos que creen, que están obedeciendo. Ese es el congregarse realmente, no es ir a un sitio. No estoy diciendo que esté mal el ir a un sitio, no, tenemos que hacerlo, porque debemos edificarnos mutuamente. Es allí donde encontramos la edificación. No, pues que yo en mi casa leo, sí, pero es que no va a encontrar aquel que ha sido libre para que te venga y te predique la palabra con autoridad y te pueda mostrar los errores que quizás no vas a ver. Cuando estamos atados es difícil ver las cosas en las que estamos atados. Es necesario que venga un desatado. Uno que haya sido desatado, o sea, uno que traiga machía en esa área y trae la palabra para poder desatarme a mí. Por eso es indispensable el congregarse, y eso es lo que realmente el Padre está haciendo, es congregar en uno a los hijos de Elohim, porque somos uno, somos un solo cuerpo cuya cabeza es Machía, Cristo. Entonces vamos a leer en Matillahu, capítulo 5, del 19, versos 19 y 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandatos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se ata o se desata, ¿no? A veces quedamos atados a causa de esto, de manera que cualquiera que quebrante. O sea, ¿y cómo así? Entonces, no, lo que pasa es que nosotros en este camino los errores nos están quitando a nosotros méritos allá. Quizás nos van a quitar esos galardones, quizás nos salvemos, pero quizás no vayan a haber galardones a causa de quebrantar sus mandatos, porque todo tiene que ver con la obediencia. Yo para ser desatado necesito obedecer los mandatos. 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarías en el reino de los cielos. No entraréis, ahí no dice no entrarías, sino no entraréis en el reino de los cielos. Porque entrar en el reino de los cielos es estar atado a Él, al reino de los cielos. Y recordemos que el reino de Yahshua es Jesús, es la palabra, es la Torá. Es ser uno con Él, eso es estar atado a Él. Cuando me hago uno con Él, eso es lo que dice 17:21 de Juan. Que así como Él es uno con el Padre, que así nosotros seamos uno con Él, para entrar en un solo cuerpo donde Él es la cabeza. Eso es lo que el Padre está formando, ese cuerpo. Está regenerándolo. Está restaurando ese cuerpo. Vamos a ir a Colosenses. Capítulo Colosín, creo que es así. Colosenses capítulo 3, verso 10. Mire lo que dice. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocer pleno. Eso.
y revestido del nuevo hombre, el nacer de nuevo, el haber sido desatado. Eso es lo que cada día va ocurriendo en nuestra vida. Vamos siendo desatados de las tinieblas, de la muerte. Estamos siendo desatados de los espíritus inmundos a medida que vamos creyendo y obedeciendo. Así funciona. Por eso tiene que ver igualmente con la redención. Vamos a ver Romanos capítulo 8, verso 23. Mira lo que dice. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Rúa, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este es el proceso de ir siendo desatados, es lo mismo, ir siendo redimidos. Porque poco a poco, dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Vamos a leer en Lacados, mire lo que dice en Lacados. Dice, y no tan solo ella, sino nosotros mismos, que tenemos las primicias del Rúa del Espíritu, gemimos interiormente mientras esperamos ansiosamente que seamos hechos hijos. Esto es, que tengamos nuestros cuerpos enteros redimidos y puestos en libertad. Eso es lo mismo, desatar es quedar libre, es ser redimido. Y vamos poco a poco hasta que tengamos el cuerpo totalmente redimido. Y el cuerpo lo representamos todos, pero al mismo tiempo somos un cuerpo nosotros, que tiene que ser completamente redimido. ¿Cuándo se va a lograr esto? En la resurrección de los muertos en Mashiach, en la transformación de los que estén vivos, en el rapto. Ahí vamos a ser transformados, el cuerpo va a estar totalmente redimido, totalmente perdonado. Todo esto tiene que ver con atar y desatar. Ese es el mensaje que trajo el Padre en el día de hoy, que aquellas palabras que han salido de la boca de Él a través de este siervo, esta vasija, pueda convencerles de pecado, de juicio y de justicia. Podamos salir a obedecer y que Él se entrone en nosotros, que Él nos desate y que nos ate a Él, que quedamos siendo uno con Él en aquellas áreas que Él trate. Vamos a darle gracias al Padre por este mensaje. Abacados, Padre Santo, toda raba te damos, bendito Rey, por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio que nos has dado en esta hora de poder venir delante de ti, bendito Rey, que podamos entender, Abba, lo que tú has hablado en el día de hoy, que necesitamos de ese creer, de esa obediencia para poder ser desatados de la muerte, desatados de esos espíritus inmundos que traen aflicción, quizás tristeza, angustia, dolor, enfermedad, muerte. Puede traer que podamos ser desatados antes que llegue ese decreto de muerte, bendito Padre, y que podamos ser atados a ti, atados a la vida Olam. Esa redención que se vaya dando cada día más y más, ese proceso de hacernos Kadoshim, santos cada día más parecidos a ti, donde tú quebrantas cada día esas clipos, esas cáscaras para que salga esa esencia juntamente con tu Ruach HaKodesh, bendito Padre, trayendo la vida a cada uno de nosotros, bendito Rey, que podamos estar atados a la vida Olam, que podamos ser atados al reino, bendito Padre, que podamos estar en esas bodas del Cordero y después en ese reino milenial y después en esa nueva Jerusalén, la vida Olam, bendito Padre. Aquí estamos delante de ti reconociendo que aún hay ataduras a la muerte, que aún hay ataduras al pecado, bendito Padre. Aún hay espíritus inmundos gobernando en nosotros en algunas áreas. Por eso clamamos a ti por tu palabra, por tu verdad, aquella verdad que liberta, bendito Rey, aquella verdad que redime, bendito Padre, aquella verdad que desata, bendito Padre, cuando la creemos y la obedecemos. Aquí estamos delante de ti, Abacados, clamando por ese lejen de los Shamaim, ese pan de los cielos, esa palabra que necesitamos cada día, esa emet que necesitamos para ser desatados, para ser libres. Que no cese, bendito Padre, ese alimento en medio de nosotros, bendito Rey, y que ese de nuevo y esa valentía pueda estar en nosotros para ponerla por obra y poder quedar siendo ejad contigo, uno contigo, atados a ti, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach te lo pedimos. Clamamos por tu por tu pueblo, bendito Rey, ese pueblo que son todos aquellos que tú estás atando en uno solo, bendito Padre, que estás congregando en uno solo, bendito Rey,
Clamamos a ti especialmente por aquellos que están viviendo esa afrenta, esa aflicción en medio de ese conflicto bélico. Bendito Padre, que puedas tú sustentarles, que puedas tú protegerles, que puedas tú traer cada día ese alimento para que se puedan aferrar más y más a tu mano poderosa y así el enemigo no pueda alcanzarles. Igualmente por los escogidos en aquel lugar, bendito Padre, que envíes tú tus mensajeros con tu medio y con tu verdad, para que tengan esa oportunidad de prenderse tu mano poderosa y tú guiarlos a toda verdad. Y tú, bendito Padre, dale esa oportunidad de ser desatados de las tinieblas, atados para ser atados a la hora, a la luz, a la verdad, a la bendición, bendito Padre, al reino, bendito Rey, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach te lo pedimos. Igual pedimos por todos en esta ancha faz de la era, bendito Padre, que puedas tú, tus Benei, tus hijos, bendito Rey, seguir alimentándolos para que sigan fortaleciendo, y esa fortaleza representa cuando estamos siendo atados cada día más y más a ti, bendito Rey. Toda raba te damos, bendito Padre, y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en nación de toda y nación de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Emer, aleluya. Salón Ubrajo, mis pajas.